Amoroso Dios, las gracias te damos por esta nueva lección de estudio. He aquí un grupo de tus hijos ante ti, para pedir tu misericordia y rogarte pongas en nosotros el entendimiento de este precioso mensaje. Oh Padre Santo, te rogamos por todos los hermanos que se encuentran en diversas partes del mundo y que están esperando tu gracia y la comprensión del Evangelio. Bendice, Señor, a tu pueblo, nombre por nombre, lugar por lugar y nación por nación. Señor, llévanos a tu sabio conocimiento de la verdad absoluta. Eso es lo que anhelamos, Señor. Danos tu bendición, danos tu sabiduría, danos tu conocimiento. Bendícenos por amor de ti mismo. Todo, Señor, te lo pedimos, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado si estás convencido que la sabiduría que practicas es de Dios? ¿En verdad somos conscientes que hemos recibido la sabiduría del Señor? ¿O es que vivimos bajo el dominio de la sabiduría de Satanás? Antes del pecado, solamente el hombre conocía una sola ciencia, que era la ciencia del bien. Es por eso que todo era felicidad, ¿no es cierto? No había dolor, no habían penas, no habían tristezas, pero la envidia de un ser entrometido se pondría de manifiesto. Es que el diablo en su soberbia y maldad decía que la ley de Dios era demasiado exigente para que los seres humanos la cumplieran. Vamos a leer el verso inicial que nos propone la lección, que es Génesis capítulo 3, versículo del 3 al 5. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Eso dice Génesis, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Con ese engaño, el diablo somete al mundo a rebelarse contra Dios. Es a partir de allí que vivimos en una tremenda oscuridad y confusión espiritual. Con el pecado, mi querido hermano, se ocultó la sabiduría divina, porque el hombre aceptó someterse a la nueva sabiduría que el diablo impuso a la humanidad. Entonces, Cristo tuvo que venir encarnado en hombre para demostrar que la ley sí se podía cumplir. Y eso estudiaremos hoy. El tema se titula Sabiduría divina y humana. Mis hermanos y amigos, que la bendición de Dios esté siempre con cada uno de vosotros. Bienvenidos a esta nueva clase virtual de la Biblia. Así que quédate con nosotros hasta el final de la lección y escribe tus impresiones y ayuda a nuestros hermanos a comprender mejor la lección. ¿Qué nos dice la primera interrogante? Vamos a leerla. ¿Qué dos tipos de sabiduría muestra la Biblia? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 7. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, dice la palabra del Señor. A ver, ¿qué tipo de sabiduría había antes del pecado? Antes del pecado solamente existía la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Como ya lo dijimos en la introducción. Era la sabiduría del bien. Es decir, el hombre vivía en un estado de inocencia y comunión con Cristo, donde su conocimiento, mi hermano, y comprensión era pura, y permanecían alineados con la voluntad de su Creador. Adán y Eva vivían en completa armonía con el bien,
Su vida era un estado de perfección y armonía con Dios en el jardín del Edén. O sea, practicaban la ciencia de Dios, donde vivían con el conocimiento y la comprensión pura de la creación y de los principios fundamentales del universo, sin la oposición, ni obstáculos, ni distorsiones introducidos por el pecado y la separación del Señor. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, dice la palabra de Dios. El hombre tenía un reto. El hombre era tan perfecto que Dios le dio la libertad de serle fiel o no. El hombre vivía feliz. Es que solamente conocía el bien, mi hermano. El mal no estaba en su mente, porque la ley estaba grabada en su corazón. El hombre era muy inteligente entonces. Adán tenía una inteligencia extraordinaria, al punto que le permitía comprender y cumplir los principios divinos de Dios, así también como realizar las tareas básicas relacionadas con su entorno y su relación con Dios. Su nivel de inteligencia era alta y tenía la capacidad de nombrar a los animales y la responsabilidad de cuidar el jardín del Edén. Es decir, Adán tenía la responsabilidad de administrar el planeta. Su dominio era ilimitado sobre todos los seres vivientes. El león y el cordero jugaban pacífica e inofensivamente a su alrededor y se tendían a dormir a sus pies. ¿Te das cuenta cómo era la forma de vivir en el Edén? Su sabiduría era tal que reconocían el orden y la armonía de la creación, que hablaban de un conocimiento y una sabiduría infinita. Y esta sabiduría es muy hermosa, ¿no es cierto? Solo que había alguien a quien no le gustaba la sabiduría de Dios. Ese alguien era un rebelde, era un envidioso y egoísta que deseaba destruir la voluntad divina porque tenía envidia del hombre y tenía como objetivo inyectarle el veneno del pecado. Ese alguien era Satanás, quien no dudó en engañar a la inocente Eva. Es de entender que la serpiente comía del fruto del árbol prohibido para demostrarle a Eva que no tenía veneno. ¿Te das cuenta? La serpiente comía el fruto. Es por eso que Eva se quedaba sorprendida al ver que la serpiente no moría. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, dice Génesis capítulo 3, versículo 4. El diablo quería insertar en el mundo su sabiduría, que era la sabiduría del mal. El diablo, mi hermano, ofrecía una nueva forma de pensar, una nueva sabiduría que era contraria a la sabiduría del bien, y propuso a la mujer ser como Dios. ¿Te das cuenta? Es por eso que el hombre, a partir del pecado, ha querido ser como Dios. Incluso cuando la doctrina falsa dice que pecamos a partir que tenemos uso de razón, es porque quiere ser igual a Dios, ¿cierto? Porque así se lo dijo Adán a Eva, y serás como Dios. De allí que también pongan en duda la naturaleza divina de Jesús. ¿Te das cuenta? Esa sabiduría es la sabiduría del mal, que refuta y se opone a la sabiduría del bien. Entonces, el diablo sembró la desconfianza en la bondad de Dios, puso la falta de fe en su palabra e indujo al rechazo a su autoridad. Por tanto, pecaron. Y por ese pecado se introdujo en el mundo el conocimiento del mal, que al mezclarse con el bien, volvió confusa la mente del ser humano y se le entorpecieron sus facultades mentales y también espirituales. Por eso que 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Dónde está la sabiduría oculta? ¿No es cierto? Es con el pecado en que el hombre inicia un estado de degradación moral y espiritual que no le permite reaccionar ante la maldad. El hombre, para cualquier pregunta, siempre ha tratado de dar una respuesta humana y errónea. Por ejemplo, en el caso del diluvio, mientras los animales ingresaban de dos en dos al arca, y cuando la gente veía a las aves llegar para ingresar, ¿qué decían los científicos? ¿A quién recurría la gente? Eran los sabios de la época, ¿no es cierto? A los científicos. ¿Y qué decían ellos? Los científicos decían que era un fenómeno natural. Entonces, ¿a quién creía la gente? La gente creía más a los científicos y se mostraba incrédula con Dios. Es decir, la mente corrupta por el pecado no les permitía distinguir el bien del mal y se aferraron a su propia sabiduría. Entonces, mira, con el pecado llegó la sabiduría humana. Por tanto, hoy tenemos dos tipos de sabiduría, aunque ya lo hemos estudiado la semana anterior, pero te lo recuerdo nuevamente. Una que es la sabiduría del hombre, que utiliza el método científico, la experimentación, la observación, y se conforma de soberbia, de orgullo, de egoísmo, de el yo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Santiago en el capítulo 3, versículo 15 así lo dice. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Eso dice el versículo. Muchas veces pensamos que contamos con la sabiduría del cielo. Sin embargo, no entendemos que Dios entrega su sabiduría y entendimiento solamente a aquellos que viven acorde a su santa voluntad. Es decir, mi hermano, Dios la entrega y Dios la quita. Es que Dios ha ordenado jamás servir a dos señores. Es por eso que se dice, o estás con el Señor o estás con Satanás. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 19 y 20. Mis queridos hermanos, a veces nos consideramos sabios, pero en realidad somos necios, ¿no es cierto? Entonces mira, mientras la sabiduría del mundo es desobediencia y rebelión, la sabiduría de Dios es una fuente de donde nos alimentamos. Es una fuente que conocemos y entendemos, y es Dios quien provee todo. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, dice Proverbios capítulo 2, versículo 6. ¿Sabes? Todo creyente que dice creer en Jesús y dice que hace su voluntad, tiene que entender que hay un principio que debemos cumplir para recibir esta bendición. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sabiduría es el temor de Dios, es la obediencia. Es que cuando tenemos a Dios somos prudentes. Es un hermoso regalo de Dios. Y cuando falte la sabiduría hay que pedirla, como lo aconseja Santiago capítulo 1, versículo 5. Y conocimiento de Dios es la inteligencia, dice el verso. Es poner en práctica sus mandamientos. Es leer la palabra de Dios sin distorsionarla. Es algo que aprendes en el camino de la vida. Es la educación cristiana mediante la iglesia, mediante la escuela sabática, mediante los seminarios, los cursos, etc. Eso nos hará sabios, con conocimiento y entendidos en la palabra de Dios e inteligentes. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, dice Salmos, capítulo 119, versículo 104. Es decir, es un camino angosto, que parece difícil, pero no lo es.
Lo que pasa es que Satanás nos ha dicho que es un camino difícil. ¿Te das cuenta? Eso nos ha engañado. Pero si tú te pones a estudiar la palabra de Dios, el camino no es difícil, sino que es un camino lleno de justicia, lleno de rectitud que te conduce al cielo, que te conduce a la vida eterna. Entonces, mi hermano, cada fiel a Dios tiene que decidirse por buscar la sabiduría de Dios. Es que la sabiduría del mal es la sabiduría del diablo, que no conduce a nada. Solo conduce a la rebelión contra Dios y conduce también a la muerte. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Dice el verso de Santiago capítulo 3, versículo 15. Es decir, la sabiduría satánica es un camino ancho que te convierte en su aliado, que te convierte en su instrumento. Por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, la homosexualidad, el adulterio, la falta de comprensión de la Biblia que te lleva a inducir y a creer en doctrinas falsas, ¿no es cierto? Y eso te lleva a corromper también a los hermanos en la iglesia. Observa este cuadro. ¿En qué países es legal el matrimonio homosexual? ¿Dónde fue legal primero? ¿Qué dice la CNN en español? En el continente de África está Sudáfrica, que legalizó el matrimonio homosexual en el año 2006. En América Latina y el Caribe tenemos a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Colombia, a Ecuador, a Costa Rica, a Chile, a Cuba. En América del Norte tenemos a Canadá, a Estados Unidos. En Europa tenemos a Alemania, a Austria, a Bélgica, a Dinamarca, a España, a Finlandia, a Francia, a Irlanda, a Islandia, a Luxemburgo, a Malta, Países Bajos, a Noruega, Portugal, a Reino Unido, a Suecia, a Suiza. En Oceanía tenemos a Australia, Nueva Zelanda. En Asia tenemos a Taiwán, que también legalizó la unión homosexual en el año 2019. Allí te dejo la fuente, mi hermano, para que puedas ingresar y puedas averiguar. Entonces, fíjate, cada creyente fiel a Dios tiene que decidirse por buscar la sabiduría del Señor. Es que la sabiduría del mal es el camino ancho, lleno de perversidades y corrupción. Es la sabiduría del diablo, porque no conduce a nada. Solo conduce a la rebelión contra Dios y también conduce a la muerte. El diablo llama a las naciones que transgreden la ley de Dios como naciones desarrolladas, como países modernos. ¿Te das cuenta cuánto nos ha degradado el pecado al ser humano? En algunos países también se practica el incesto, en otros se practica la zoofilia, mientras que la ciencia humana manipula la genética y en casos extremos nacen animales con rostro humano. Y así hay mucho más que contar. Ahora, si das una mirada a estas naciones, se ve claramente cómo son sometidas al juicio de Dios. Inundaciones, destrucciones por la lluvia, huracanes, temperaturas asfixiantes, ¿no es cierto? Mientras que dentro de la iglesia proliferan las doctrinas falsas. Dicho en otras palabras, estamos como en los días de Noé. Entonces, esa es la sabiduría del mundo. Esa es la sabiduría del mal. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermano? ¿Qué dos tipos de sabiduría muestra la Biblia? La Biblia muestra que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría de Dios y la sabiduría humana, que es la sabiduría de Satanás. Pregunta número 2. ¿Cómo considera Dios la sabiduría del mundo? 1 Corintios capítulo 3, versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. A ver, aquel que se cree sabio en el mundo será presa fácil de su propia ignorancia para Dios. La sabiduría de este mundo es insensatez, astucia, es decir, es sabiduría vana, aunque para el hombre esta sabiduría sea buena. Para Dios es muy mala. Mira, en tiempos de Pablo, los corintios se consideraban muy sabios.
Ellos se consideraban los sabios del siglo porque amaban la sabiduría del mundo, tal cual lo hacían los atenienses, que adoraban a la sabiduría de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de los epicúreos, de los estoicos. Uno de los problemas de los corintios era su amor por la sabiduría del mundo. Entonces Pablo dice, Dios ha evaluado la sabiduría del mundo y la considera muy dañina para el hombre. Acuérdate que en aquel tiempo, en los corintios, estaban los gnósticos, ¿no es cierto?, que discutían con Pablo. Y Pablo enseñaba, renuncien a toda sabiduría del mundo, renuncien a todo el humanismo, que es la filosofía centrada en el hombre, porque si no lo hacen, nunca podrán ser capaces de realmente ser sabios. ¿Qué dice el verso? Leamos nuevamente el verso, pero en la Nueva Versión Internacional. 1 Corintios capítulo 3, versículo 19. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. ¿Qué dice Pablo aquí? Pablo dice que la sabiduría humana es engañosa en comparación con la sabiduría divina. El apóstol predicaba que las palabras del hombre, cuando tienen algún valor, son un eco de las palabras de Dios. Mi hermano, el hombre no puede salvarse a sí mismo por medio de su propia sabiduría, porque se hace altivo él y no se hace humilde. Se hace sabio en su propia opinión, como lo escribe Romanos capítulo 12, versículo 16. ¿Sabes? Dios es tan sabio y poderoso que usa la sabiduría y la astucia de los incrédulos, de los rebeldes y de los orgullosos en su pensar para utilizarla como red para atraparlos y desbaratar su maldad. Él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata los planes de los malvados. Dice Job capítulo 5, versículo 13. ¿Cómo atrapa el Señor al necio en su sabiduría pagana? Un ejemplo claro se vio en la persecución de los judíos incrédulos a los discípulos de Jesús, que fue diseñada por Satanás para destruir a la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hizo el Señor? Dios convirtió ese plan malvado en instrumento para difundir el evangelio a través del mundo. ¿Te acuerdas de la dispersión de los judíos? Esto fue un instrumento que Dios utilizó para poder llevar el evangelio más allá de Jerusalén. ¿Te das cuenta cómo Dios convierte la ignorancia del necio en estrategias para bien de la iglesia? Otro ejemplo es lo que sucede en la iglesia de hoy. Dios atrapa a los necios que predican doctrinas falsas y dicen que nacemos sin pecado y que Jesús nació con naturaleza pecaminosa. ¿Y sabes en qué convierte esos planes malévolos? Esos planes los convierte en instrumentos de prueba de fe para su pueblo. Es decir, usa los planes malvados para zarandear a la iglesia y separar la paja del trigo. ¿Me estás entendiendo, no es cierto? Entonces, Pablo dice que la sabiduría humana no puede salvar, ni tampoco puede edificar a la iglesia, ni mucho menos puede impedir su crecimiento. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en su locura la sabiduría de este mundo? Dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 19 y 20. El Señor nos dice claramente que su sabiduría es incomparable a la sabiduría humana. El Señor, mi hermano, nos educa a través de la naturaleza y a través de la revelación. Y Jesús es nuestro ejemplo en todo. El ser humano, nada tiene que aumentar a la sabiduría de Dios, porque Dios lo posee todo, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo considera Dios la sabiduría del mundo? Como locura y sin valor que hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección que lleva por título Sabiduría divina y humana.
¿Con qué precisión puede el ser humano comprender la realidad de Dios? ¿Qué dice Job capítulo 36, versículo 26? He aquí Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede rastrear el número de sus años, dice el Señor. Qué hermoso verso, hermano. El ser humano no es preciso en la comprensión de Dios. Observa cómo es la sabiduría del diablo, que fue aceptada por el hombre. Con el pecado de Adán y Eva, aquí en el mundo hay muchos que practican por lo menos tres cosas. Unos practican el sincretismo religioso, que es la combinación de creencias donde mezclan la verdad con la mentira. O sea, son tradiciones paganas. Predican una verdad a medias. Es como tomar un vaso de leche con una sola gota de veneno que te va matando todos los días, ¿no es cierto? Ese veneno te va carcomiendo la fe. Finalmente mueren en sus conceptos distorsionados de las doctrinas falsas. Es decir, por su ceguera se vuelven antagónicos de la fe cristiana. Es mezclar la religión con las tradiciones paganas y también distorsionar la verdadera palabra. Observa este verso de la hermana Elena G. de White. Algunos están engañados, no se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Son víctimas de un error fatal los que se han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado. ¿Te das cuenta? Otros practican el relativismo, que rechazan la verdad absoluta. Todo está en función del contexto cultural para ellos, del contexto histórico y personal de cada individuo. Muchos apologistas cristianos han sostenido que Dios es inaccesible al pensamiento humano y que nuestro conocimiento es más elevado que el divino. Por tanto, solo se puede tener una verdad relativa. Muchos dicen no a la verdad absoluta que es Cristo. Cada uno tiene su propia verdad. Cada cual cree a su manera e induce a otros a seguirle sus pasos. Muchos solamente predican el Nuevo Testamento porque dicen, ¿para qué predicar el Nuevo Testamento si ahora somos salvos por gracia? Mientras que otros predican una verdad incompleta. Es decir, que se presenta solo una parte de la verdad. Ejemplo, dicen que ya no es necesario guardar la ley porque el hombre fue incapaz de hacerlo. Cristo vino a cumplirla por nosotros, ¿no es cierto? Ellos no predican las profecías de Daniel, de Apocalipsis. Se les da miedo, les da pudor predicar las profecías que te hablan del juicio de Dios. Tampoco predican el mensaje de los tres ángeles. No guardan ni predican el sábado como día de reposo, porque dicen que Jesús resucitó el domingo. ¿Y cómo se manifiesta la sabiduría de Dios en su iglesia entonces? ¿Cómo es la sabiduría cuando es aceptada por el ser humano que se reconcilia con Dios? ¿Cuáles son las características aquí de la verdadera iglesia de Cristo? Primero, es un remanente. Es aquel que guarda los 10 mandamientos de la ley de Dios y el testimonio de Jesús. El cristiano está en constante crecimiento. Predica la verdad completa desde Génesis hasta Apocalipsis con mucha valentía y sinceridad. Segundo, es perseverante. La iglesia, mi hermano, persevera en guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios y la fe de Jesús. No importa ser perseguida por los incrédulos. La iglesia de Dios es aquella que tiene el don profético. Te invito a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. A la persona sincera es a quien Dios le muestra la verdad completa, la saca de las tinieblas y le muestra la luz del evangelio, como lo dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Tercero, anuncia la segunda venida de Cristo. Predica las profecías de Daniel, de Apocalipsis, predica el mensaje de los tres ángeles. Exhorta a temer y a adorar al único Dios creador de los cielos y de la tierra. Anuncia el juicio de Dios, anuncia el sábado como día santificado por Dios y como monumento de la creación. Anuncia la caída de Babilonia. Es diferente a las demás. Para muchos, la iglesia de Cristo predica un mensaje que no es popular. Predica la verdad profética. Predica la verdad absoluta. Es una iglesia de orden
que se prepara de corazón para recibir a Jesús en su segunda venida. Es aquella iglesia que entiende el cumplimiento profético de las 2300 tardes y mañanas, entiende el juicio investigador, etcétera, y etcétera, mi hermano. Entonces, mira, mi amigo, el mundo ha sido sometido por el diablo, por lo menos a 3 grandes errores. Quizás hayan más, pero vamos a presentar solo 3. El diablo ha hecho que el mundo caiga en confusión. Cada día en el mundo se crean nuevas iglesias con ideas que dicen ser la verdad absoluta, y muchos hermanos que dicen pertenecer al pueblo de Dios se han unido a este plan satánico. Eso se llama ecumenismo religioso, ¿no es cierto? El diablo ha levantado defensores de sus planes. Muchas personas se sienten cómodos con las ideas falsas sobre Dios. Muchos defienden ideas rebeldes contra Dios y pensando que tienen la sabiduría divina, se enfrentan al Señor Jesucristo. Incluso algunas iglesias se dan ese lujo, esa vanidad de bailar, de saltar. Eso significa que no entienden que Dios es un Dios de orden, ¿no es cierto? Y tercero, ha logrado instituir la duda. Es decir, ha hecho que muchos no quieran saber la verdad y pierdan el interés por conocerla. Muchas iglesias dicen ser la verdadera. Sin embargo, no obedecen la ley de Dios, no obedecen los 10 mandamientos. Lo importante para ellos es sentirse bien. Muchos solamente satisfacen los deseos de la carne, mas no fomentan el crecimiento espiritual. ¿Qué dice Job capítulo 36, versículo 16? He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede rastrear el número de sus años. El verso nos está presentando y nos considera cuán imperfectos somos en conocimiento. Este verso fue dicho por Eliú. Eliú era un joven que mientras Job y sus amigos discutían, él esperó pacientemente a que terminaran sus discusiones antes de intervenir. Luego expresó una reflexión única sobre la sabiduría y la justicia divina. Eliú dice que la sabiduría de Dios es inmensa e incomparable y su comprensión está más allá de la capacidad humana. Por tanto, el hombre es limitado para comprender la edad y la plenitud del Señor. Entonces, fíjate, si Job está diciendo que el hombre es limitado para comprender la edad y plenitud del Señor, ¿cómo es que entonces muchos hermanos dicen que el Señor Jesucristo nació con naturaleza pecaminosa? Dios es eterno, dice Eliú, y no se puede siquiera iniciar una investigación científica para determinarla. ¿Te das cuenta? ¿Qué maestro hay que se le compare? Dijo Eliú en Job capítulo 36, versículo 22. ¿Sabes? Jesús es el mejor maestro que ha existido, que existe y existirá en el mundo. Mi querido amigo, nadie puede enseñar como Jesús, porque Él es el mejor maestro de todos. Incluso hasta sus enemigos lo decían. Los guardias respondieron, nunca habló hombre alguno así, dice Juan capítulo 7, versículo 46. Lo único que puede hacer el hombre es que para comprender las grandezas de la sabiduría de Dios, entiende que todas las cosas dan testimonio de la verdad eterna de la palabra de Dios. 2 cosas, dice Eliú. Dios es eterno y nosotros no le conocemos. Muchas veces te habrás encontrado con personas que cuando le predicas a Jesús y tú le preguntas, ¿conoces a Jesús? Ellos te dicen, sí lo conozco. Yo leo la Biblia. Sin embargo, con sus actos demuestran lo contrario, ¿no es cierto? Entonces hay un desconocimiento enorme de Dios, porque Dios es grande. Muchos en el mundo que dicen conocer a Dios no se someten a la creación de Cristo. Y la hermana Elena G. de White nos dice, a medida que Cristo nos da el significado de las cosas que hay en la naturaleza, la ciencia de la verdadera religión irradia y explica la relación que tiene la ley de Dios con el mundo natural y el espiritual. Todo es de Dios.
Su grandeza va más allá de los límites más amplios, no solo de nuestro conocimiento real, sino de todo conocimiento existente en el universo. Mi querido hermano, Dios es grande. Esto nos debe alentar a la mayor confianza en su capacidad y voluntad para atender y satisfacer todas las exigencias de nuestra vida personal. La sabiduría de Dios debe llenarnos de asombro cuando nos reunimos para adorarlo. ¿Cuál sería la respuesta, mi hermano? ¿Con qué precisión puede el ser humano comprender la realidad de Dios? Si está reconciliado con Dios, comprende algunos aspectos a través de la fe, la experiencia espiritual, la razón y la revelación. Pregunta número 4. La pregunta número 4 dice lo siguiente: ¿cómo se relacionan entre sí la divinidad y la humanidad caída? ¿Qué nos dice Job capítulo 9, versículo del 1 al 4? Y respondió Job y dijo: ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quiere contender con él, no le podrá responder una cosa de mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza. ¿Quién se endureció contra él y quedó en paz? Eso dice la palabra de Dios. Dios nos ha dado una oportunidad de reconciliarnos con él. Esa sabiduría que perdimos en el Edén por causa del pecado, podemos recuperarla por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la divinidad con la humanidad caída se relaciona con la encarnación de Jesús en la redención que ofrece por medio de su sacrificio en la cruz y la santificación que permite a los creyentes ser transformados. Dicho en otras palabras, se relacionan con el plan de salvación en la encarnación, porque fue el mismo Dios en la persona de Cristo que se hizo semejante a los hombres, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Observa bien que el verso dice que se hizo semejante. El verso no dice que Jesús se hizo igual al ser humano. Entonces hay una diferencia entre semejante e igual, ¿no es cierto? Estas dos palabras tienen significados diferentes. Es por eso que muchos confunden la terminología, en que Jesús nació con naturaleza pecaminosa, cuando en realidad Cristo nació divino, con naturaleza divina, engendrado por el Espíritu Santo, y fue un ser santo, como lo dice Lucas capítulo 1, versículo 35. Entonces no te olvides, semejante es algo parecido, pero no igual. Eso hay que entender, mi querido hermano. Entonces, fíjate aquí, si me preguntas, hermano, ¿y con qué sabiduría vino Jesús a la tierra? ¿Con la sabiduría divina o la sabiduría humana, que es sabiduría diabólica? Yo te respondo con toda seguridad y firmeza que Jesús vino con la sabiduría divina, ¿cierto? Es que Jesús jamás vino con naturaleza pecaminosa. Eso es un pecado, mi hermano, eso es una blasfemia. Porque Cristo, mi hermano, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y aceptar que Jesús vino con naturaleza pecaminosa es aceptar que es el mismo Dios quien engendra el pecado, ¿no es cierto? ¿En qué fue semejante Jesús al hombre? En que Jesús experimentó la degradación física de los 4000 años, la estatura, los sufrimientos, las penas, los cansancios, las aflicciones. Fue tentado en todo, así como fue Adán, ¿no es cierto? Solo que Jesús nunca pecó. Es decir, mi hermano, Cristo vino a demostrar que Adán sí podía cumplir con los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué dice la hermana Elena G. de White? Toda la vida del Salvador se caracterizó por la benevolencia desinteresada y la hermosura de su santidad. Él es nuestro modelo de bondad. Desde el comienzo de su ministerio, los hombres empezaron a comprender más claramente el carácter de Dios. Practicaba sus enseñanzas en su propia vida. Segundo,
la redención. Jesús encarceló el pecado que nos mantenía encadenado y nos libró de esa maldad. Éramos esclavos y Él pagó el precio de la esclavitud con su muerte en la cruz. Él cargó sobre sus hombros con todos los pecados del mundo y nos dejó su gracia para que alcancemos la salvación. Entonces, es a través de nuestro Señor Jesucristo que Dios nos ha otorgado su gracia y le ha entregado a la humanidad que debido al pecado está separada del cielo. Es Jesús el puente entre Dios y el hombre. Y solo por medio de Jesús podemos llegar al cielo. Cristo, mi hermano, era consecuente, lleno de bondad, ternura, simpatía. Su carácter era perfecto. Jamás dio cabida a las tentaciones. Al contrario, permanecía ocupado en las cosas de Dios y nos dejó algo hermoso. Y Job nos va a contar algo hermoso. ¿Qué dice el capítulo 9, versículos del 1 al 4? Y respondió Job y dijo: ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios si quisiere contender con él? No le podrá responder a una cosa de 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza. ¿Quién se endureció contra él y quedó en paz? Es el conflicto interno de Job que intenta comprender su situación ante Dios. Job reconoce la sabiduría de Dios y cuestiona cómo un ser humano puede justificarse ante él. Se abruma por su incapacidad de comprender los caminos de Dios, pero en medio de la adversidad tiene mucha confianza en Dios. Job era un hombre justo ante el Señor, vivía en santidad y sabía que Dios protegía y recompensaba a los justos. Job dice que el hombre no puede debatir con Dios o demandar respuestas de él. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios?, dice el verso. ¿Sabes cómo? Con los méritos de Cristo y cumpliendo las 3 fases del plan de salvación. ¿Cuáles son esas fases? La justificación, santificación y glorificación, ¿no es cierto? Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. En la justificación está el reconocimiento, está el arrepentimiento, está la confesión de los pecados, es bautizarse en agua, es adquirir nuestro derecho al cielo, es el perdón de Dios por los méritos de la sangre de Cristo. Es aquí donde aceptamos al Señor como Salvador y creemos en Él. Se necesita, mi hermano, ver los méritos de Cristo para pedir perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, escribió 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Es decir, somos librados de la culpa del pecado. ¿Cuáles son las fases del pecado? Vamos a recordarlo. Cometido, confesado, perdonado y borrado. Allí te dejo los versos para que tú lo puedas revisar. Luego tenemos la santificación. En la santificación somos librados del poder del pecado. Somos amigos de Dios y vivimos apartados del mal. Es nuestra idoneidad para con el cielo. En esta fase, el Espíritu Santo escribe los 10 mandamientos en nuestro corazón, nos perfecciona el carácter y la buena obra iniciada en nuestra vida. El proceso dura toda la vida. La transformación significa nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, nace el amor a la justicia y amor a la ley de Dios. Guardamos el sábado, ¿no es cierto?, con mucho amor. ¿Qué más? Somos leales a nuestro Redentor. El amor a Dios conlleva a hacer lo bueno, porque es bueno. La santificación, entonces, es una obra diaria y tiene que ver con la transformación del ser completo, cuerpo, alma y espíritu. Los 3 elementos serán resucitados y transformados para la vida eterna. El cuerpo será transformado en cuerpo nuevo, completo, sin enfermedades ni defectos, como le escribe 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. El alma mostrará un carácter glorioso y perfecto, y el espíritu será un espíritu de paz, de tranquilidad, de gozo, de amor, de bondad, etc.
Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y a continuación llega la glorificación o la redención, que tiene dos subfases. Primero es el cambio de carácter. Somos librados de la presencia del pecado. Reflejamos el carácter de Cristo en la tierra mediante cada acto de nuestra vida, amando a Dios sobre todas las cosas, amando al prójimo y a nosotros mismos. Es practicar la reforma pro salud, es el cuidado de nuestro cuerpo y la alimentación, sabiendo que este cuerpo es templo del Espíritu. Luego viene la glorificación mayor. Es nuestro traslado al cielo, ¿no es cierto? Pero eso será cuando venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo y diga: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, como le escribió Mateo capítulo 25, versículo 34. Todo es en obediencia y fe hacia Dios. Entonces, en nuestro aprendizaje cristiano tenemos muchas preguntas. El pecado ha hecho que el hombre no entienda la sabiduría de Dios, y eso hace que blasfeme muchas veces contra el Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermano? ¿Cómo se relacionan entre sí la divinidad y la humanidad caída? Se relaciona a través del plan de redención y reconciliación y por los méritos del Señor Jesús. Pregunta número 5. ¿Qué espiritualidad impregna la sabiduría divina? Vamos a estudiar 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y qué está predicando Pablo aquí? Pablo dice a los corintios que el pueblo de Dios no comparte la sabiduría del mundo, que está limitada por las ideas y las filosofías populares. Él dice que el pueblo de Dios practica la sabiduría que proviene de Dios y que se revela a través de un misterio. Pablo dice que la sabiduría de Dios es para aquellos que creen en Jesús, que le obedecen y viven en total comunión con Él. El apóstol predica que la sabiduría de Dios es revelada a través del Espíritu Santo. Por tanto, resalta la inmensa superioridad de la sabiduría del cielo sobre la humana. ¿Te das cuenta? Pero, ¿qué dicen los versos? ¿Será para todo la sabiduría de Dios? Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos a leerlo nuevamente. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso dice Pablo. Entonces, observa bien el verso, mi hermano. Pablo dice: yo no utilizo los métodos propios del mundo. Yo utilizo los métodos del cielo. Pablo dice que la sabiduría de Dios en misterio no significa vivir en suspenso. Tampoco se trata de algo reservado, que se hace en secreto o en privado. No. El misterio del cual habla Pablo se refiere a algo que en el pasado no había sido conocido, pero que Jesús se encargó de revelarlo cuando vino. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículo 11. Por ejemplo, ¿quién se encargó de presentar al Padre? Fue Jesús, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento nadie habló de Dios Padre, pero cuando vino Jesús, Él reveló este gran misterio. Las parábolas, por ejemplo, fueron algo extraordinario, que estaban llenas de misterio, y solamente los discípulos las entendían, pero los incrédulos no. Claro, ellos leían las parábolas, las escuchaban y les parecía bonito,
pero no entendían el mensaje profético que contenían las parábolas. Y el apóstol dice, todas estas cosas nunca pudieron ser descubiertas por los investigadores humanos, ni por el método científico, pero Jesús las reveló a aquellos que habían alcanzado la madurez espiritual. ¿Y quiénes son los maduros a los que Pablo les podía hablar esta sabiduría? Sabemos que en la iglesia hay hermanos nuevos, ¿cierto? Y cuando un hermano es nuevo, es débil en la fe. Y muchos son desanimados y son presa fácil de las doctrinas falsas que los hacen tropezar. Incluso hay hermanos que llevan años en la iglesia, pero aún no han alcanzado la madurez espiritual. Entonces, los maduros espirituales son aquellos que alcanzan la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, dejan de ser niños en la comprensión del mensaje de Dios y su fe se fortalece constantemente. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de las artimañas de quienes emplean métodos engañosos, dice Efesios capítulo 4, versículo 13, de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Entonces, mira, para alcanzar la madurez espiritual y obtener la sabiduría de Dios, tenemos que aceptar la vida perfecta de los 33 años de Jesús en la tierra. ¿Cuál es la receta para alcanzar esta sabiduría entonces? El mejor ejemplo es Jesús. Jesús vivía en santidad. El primer ejemplo es la oración que enseñaba el Señor. Cristo sabía que era un deber fortalecer su humanidad por la oración. El fin era ser una bendición para los hombres. Segundo, permanecía en total comunión con Dios. Cristo rogaba por energía, por perseverancia y firmeza. Con la comunión con Dios mostraba en dónde se hallaba su fuerza. Sin la comunión diaria con el Señor, ningún ser humano puede recibir poder para servir. Entonces, para alcanzar la madurez hay que imitar a Cristo. Hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien lo pone todo en nuestro ser, ¿no es cierto? Si tú no tienes el Espíritu Santo, no puedes ver a Jesús como ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Hay que dedicarle tiempo al estudio de la Biblia. ¿Y qué sucede si no estudiamos la Biblia? Si no estudiamos la palabra de Dios, seremos creyentes inmaduros, tal cual lo es un bebé que no sabe qué es bueno para comer y qué no. Y como no sabe, se introducirá cualquier cosa a la boca, hasta basura, ¿no es cierto? Así es una persona que no sabe identificar las doctrinas falsas. Entonces, el único que puede dirigir correctamente los pensamientos humanos hacia la sabiduría del cielo es Cristo. Solo Cristo puede amoldar nuestro carácter de acuerdo a la semejanza divina. Lo único que debemos hacer es orar, mi hermano, y estar en comunión constante con Dios para que el Señor Jesucristo llene nuestro corazón de propósitos elevados y santos para alcanzar nuestros objetivos de pureza y de justicia. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué espiritualidad impregna la sabiduría divina? Vivir en comunión con Dios por medio de la oración y con mucha fe. Todo lo hace el Espíritu Santo. Así que hay que abrirle nuestro corazón. Pregunta número 6. ¿Cómo aprende la iglesia acerca de la sabiduría divina? Vamos a estudiar Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres y fue organizada para servir. Su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Esas enseñanzas serían dadas a conocer mediante la sabiduría multiforme
que asume formas múltiples y que Él mismo reserva. Es la abundante gracia de Dios para su pueblo. Fue desde el principio que la iglesia de Dios tenía que reflejar al mundo su plenitud y suficiencia. Dios sabe que el hombre es limitado en su sabiduría y Dios lo educa en la iglesia con la distribución de los dones, haciendo de cada siervo un obrero específico del reino de Dios. Es decir, tiene que ver con la sabiduría que Dios entrega a su iglesia, alimentándola cada día. ¿Cuál es el propósito de Dios con las formas múltiples de su sabiduría? El fin es hacer de su pueblo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa, perfecta y sin mancha, como le escribe Efesios capítulo 5, versículo 27. Leamos nuevamente el verso. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, dice Efesios capítulo 3, versículo 10 de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Es la abundante gracia de Dios para su pueblo, ¿no es cierto? El medio o el instrumento de este maravilloso conocimiento para impartirlo al universo es su iglesia. ¿Quiénes son los receptores del mensaje? Son los poderes, son las autoridades en los lugares celestiales. Acuérdate que el universo está muy interesado en la salvación del ser humano. Son a ellos a quienes la iglesia, por medio de sus miembros y sus dones, muestra esta sabiduría. Entonces, a medida que los ángeles observan la gracia de Dios que opera en nosotros, también ellos aprenden acerca de la sabiduría de Dios, como lo registra Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Todo se realiza acorde al propósito eterno de Dios. ¿Quién es el centro de este plan? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, mira, es la iglesia, la universidad en donde Dios imparte la sabiduría, diversificada en diversos temas, y profecías con diversos dones y talentos. Lo hermoso es que para Dios no bastaba con mostrar su sabiduría por medio de su creación, por medio del sol, de las estrellas, de la tierra, del mar, de las montañas, etc. Ni por medio de los seres inteligentes, ni mentes inmortales sobre el planeta, sino que el Señor quería mostrarla para que el mundo creyera en Él como el único Dios verdadero. Todo es visto por los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Todo es presentado por la iglesia. Ya dijimos que la sabiduría de Dios se presenta en diversos dones, según sea la voluntad de Dios. ¿Cómo se manifiesta? Mira, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor nos perdona y nos bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, nos da su gracia infinita. Eso se llama justificación, ¿no es cierto? Es decir, la verdad se recibe en el corazón y tanto los hábitos y las costumbres cambian. Esos hábitos que traemos del mundo son cambiados a los hábitos de Jesús. Entonces, en ese proceso de transformación que es hecha por el Espíritu Santo, el alumno se siente con el deber de glorificar al Salvador y lo hace por amor. No lo hace por obligación. Es la verdad que actúa por amor y purifica su alma. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno, dice Romanos capítulo 7, versículo 12. Es decir, la consideramos como una verdad inmutable, dada al mundo desde el principio. ¿Te das cuenta cómo el mismo Dios nos da esa sabiduría para entender todo? Luego, la sabiduría de Dios es manifestada para obrar en los demás. Cuando entendemos y vemos con los ojos de la fe, porque la verdad se ha apoderado de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Es el Espíritu Santo quien mora en nosotros y produce esos cambios. Es en esos momentos que dejamos de profanar el sábado y lo llamamos delicia. Y al día santo del Señor lo llamamos honorable.
como dice Isaías capítulo 58, versículo 13. Los tesoros de la palabra de Dios se presentan como agradables y frescos. La hermana White dice que por la santificación del Espíritu y por creer en la verdad, llegamos a ser colaboradores con Dios. La sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra divina están a nuestra disposición. Es decir, a la iglesia no le falta nada. Las almas esperan mucho de nosotros. Su salvación o perdición depende de nosotros. Así que, mis hermanos, hay mucho que trabajar. Cada fiel siervo de Dios tiene que agarrarse de las promesas del Señor para hacer su obra, ¿no es cierto? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo aprende la iglesia acerca de la sabiduría divina? Por medio de los dones de los hermanos y las promesas escritas en su palabra. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección número 3. ¿Cuál es el objetivo más importante para un ser humano? Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice, y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Es un hermoso verso, ¿no es cierto? Nadie mejor que Pablo para exponer su experiencia de su vida en 2 etapas. La primera etapa de su vida, que estaba llena de oscuridad, de maldad, viviendo de acuerdo a la sabiduría del mundo. Pablo dice, ¿cómo no pude haber valorado esta hermosura desde antes? ¿Cómo no pude recibir esta herencia de mis padres? Tampoco la recibí de la religión judía. El apóstol dice, mi posición social, mis títulos, mis logros personales, mi profesión de fariseo son insignificantes en comparación con el conocimiento de Cristo. Pablo vivía muy cómodo como fariseo. Sentía que servía a Dios persiguiendo a los cristianos. Se sentía feliz siendo maestro de la ley. Pensó que lo había ganado todo, pero se equivocó grandemente. Y después que reflexiona, dice, todo lo tengo como estiércol. Y la segunda etapa de Pablo fue viviendo acorde a la sabiduría de Dios. Pablo expresa un profundo compromiso por Jesús y utiliza una fuente, un lenguaje para comparar la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios y calificar sus actos anteriores. Y ahora los considera como pérdida, como basura, como estiércol. Basura es algo inservible, ¿no es cierto? Estiércol es algo que apesta. Y Pablo considera sus éxitos anteriores no solamente como inservibles, sino también como ofensivo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo, dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Pablo dice que en Cristo todo es ganancia. Acuérdate que Pablo sufrió la pérdida de todo, su empleo, su reputación, su seguridad física, sus amigos y por último su vida. Pero ahora habla de lo que ganó con Cristo. Para el apóstol, seguir a Cristo significa un cambio radical en las prioridades de la vida y en los principios de la persona, e insta a una entrega total al Señor y a considerarlo como el supremo tesoro y objetivo de la vida. El ser humano debe obtener el conocimiento del Evangelio. Entonces aquí pregúntate, ¿cómo estás considerando tu vida pasada? ¿Lo estás considerando como algo valioso o lo estás considerando como basura? Cuando se le presta atención, mi hermano, a esta bendita palabra, sin duda que el ser humano puede emerger de la degradación hasta llegar a ser hijo de Dios, a ser compañero de los ángeles, sin pecado. Pablo lo perdió todo para ganar el conocimiento de Cristo. Conocimiento ganado por el apóstol no era solamente el conocimiento intelectual, sino la experiencia y el conocimiento íntimo a través de vivir en comunión con Jesús. Pablo comprendía lo que el Señor dijo en Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos,
recibirá 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Eso dijo el Señor. Entonces, mi amigo, Pablo se empeñó y recibió el conocimiento de Jesús, su vida, sus enseñanzas, su naturaleza y su carácter, su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión en el cielo. Es que para conocer a Cristo de verdad se requiere escuchar su palabra, obedecerle, responder con fe a su voluntad. Es participar de los sufrimientos de Cristo mediante la negación de sí mismo. Es crucificar el viejo hombre y sufrir por el amor de Cristo y de su causa. Eso hizo Pablo. Y el mejor premio fue obtener la sabiduría del cielo. Es ser un verdadero hijo de Dios y alcanzar la vida eterna. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Cuál es el objetivo más importante para un ser humano? Es alcanzar la sabiduría divina, conocer a Jesús y llegar a ser hijo de Dios por la eternidad. A ver, hoy hemos aprendido que antes de la caída del hombre solamente existía la sabiduría del bien, es decir, la sabiduría de Dios. Todo era armonía en el Edén, todo era perfecto. La inteligencia de Adán era extraordinaria, solo que el diablo los engañó. El diablo les dijo que había otra ciencia que era mejor ciencia que la de Dios. La serpiente dijo a la mujer: no vas a morir. Dios sabe que el día que comas del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y serán como dioses sabiendo el bien y el mal. Es de entender que la serpiente comió delante de la mujer el fruto prohibido para demostrar que no moriría. Entonces, el hombre pecó y con el pecado se insertó en el mundo una sabiduría contraria a la de Dios. Por eso, mi hermano, hay dos tipos de sabiduría, ¿no es cierto? La sabiduría divina y la sabiduría del mundo, o la sabiduría diabólica. Y hoy hemos aprendido que la sabiduría de Dios es para todo aquel que se arrepienta, para todo aquel que confiesa sus pecados y reciba a Jesús de todo corazón. A ellos el Señor transforma y sus vidas son regeneradas. Cristo ha entregado a su iglesia todo lo que necesita el creyente para que pueda ser transformado. El creyente tiene que arrepentirse para poder obtener la sabiduría. El Señor, mis hermanos, utiliza varias formas para permitir que los hombres sean colaboradores con Él. Entonces, si hacen la voluntad de Dios, obtendrán la gran bendición. Pero ¿qué pasa si no aceptamos la regla de Cristo? Seguiremos siendo ciegos y viviremos en profunda oscuridad. Viviremos en continua rebelión contra Dios y nuestro entendimiento estará lleno de confusión, lleno de maldad. Entonces, mi amigo, para obtener la sabiduría de Dios tenemos que escuchar el mensaje de Cristo. Tenemos que creer en Jesús, aceptarlo como nuestro Salvador personal y vivir en estricta comunión con el Señor, llevando una vida plena de obediencia y haciendo su santa voluntad. Que la gracia del Señor esté siempre con cada uno de vosotros y su bendición esté siempre acompañándonos. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar para concluir. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas por la eternidad. Con corazón contrito, Señor, humillados ante ti, invocamos que guardes en nuestra mente las lecciones aprendidas el día de hoy. No somos dignos de ti, Señor, no tenemos méritos, pero te rogamos que mires los méritos de tu Hijo amado Jesús, que murió en la cruz por nosotros, y perdone nuestras ofensas. Todo te lo pedimos, todo te lo rogamos en el nombre de Jesús.